Hablando Vida, alentándote para que en todo tiempo tus oídos estén atentos a la única voz que merece ser escuchada. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad retomamos una serie de audios donde vamos a hablar de la bendita ansiedad. La tan conocida y temida y llamada de varias maneras ansiedad. Vamos a comenzar por definir en este primer audio y dar algunas características respecto a qué es la ansiedad, de qué se trata. Podemos definir a la ansiedad como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema sensación de inseguridad. Es una especie de reacción automática que nos prepara para enfrentarnos a una amenaza. En este sentido podemos decir que es una emoción. Y como las emociones, como el resto de las emociones, son parte del bagaje con que venimos como seres humanos en esta área que son el área emocional. O sea, como suelo decir siempre, las emociones no son ni buenas ni malas per se en su estado o en un monto adecuado, nos ayudan a enfrentar determinadas situaciones. Por lo tanto, podemos pensar que la ansiedad puede ser una reacción sana cuando ésta nos ayuda eficazmente a enfrentarnos a una amenaza real, pero puede no ser tan sana en otras ocasiones. ¿Qué sería una ansiedad sana? La ansiedad asociada a miedos que nos preservan la vida. Podemos haberlos aprendido por observación o por propia experiencia, pero también nacemos con muchos otros miedos que heredamos, como los miedos ancestrales o miedos del desarrollo, como la oscuridad, la separación, los terrores nocturnos, la altura, etc. Cuando esa ansiedad nos prepara para poder enfrentar determinadas situaciones, podemos decir que es una ansiedad sana. O sea, yo suelo decir una ansiedad que está bien ubicada. Por ejemplo, ir a rendir un examen en la facultad, el examen para tener la libreta de conducir, por ejemplo, son situaciones ansiógenas per se. ¿Qué quiere decir esto? Que son situaciones que es lógico, natural, que nos generen ansiedad. Si esa ansiedad está dentro del monto adecuado, esa ansiedad nos prepara para ejercitar en el auto, para saber y darnos cuenta si tenemos leídos todos los contenidos, por ejemplo, de un examen en una facultad o en la secundaria. Entonces, dentro del monto adecuado, esa ansiedad nos prepara y nos ayuda, como decía antes, a enfrentarnos de manera eficaz a esa situación de amenaza en el sentido de que, que es una situación que la tenemos que atravesar. O sea, tenemos que rendir bien, tenemos que aprobar el examen para tener la libreta de conducir. Entonces, claro, se nos presenta esa situación como una especie de amenaza. Y la ansiedad sana nos prepara para poder enfrentarla de una manera eficaz. Ahora, cuando pasa ciertos límites, podemos pensar en una ansiedad patológica. ¿Qué sería esta ansiedad patológica? Esa ansiedad que ya no es eficaz, la que nos afecta a la vida, haciéndonos de alguna manera infelices, como en este caso serían las fobias sociales, la agorafobia, las obsesiones, las manías. En otro audio vamos a hablar un poquito de las diferentes problemáticas psicológicas relacionadas con la ansiedad. Puede tratarse de una ansiedad ligada a una situación o a un estímulo concreto, o puede ser lo que se llama una ansiedad generalizada, que en este caso estaríamos hablando de lo que es el TGA, trastorno generalizado de ansiedad. Ahora, la pregunta que se nos podría aparecer sería, ¿dónde comienza lo patológico? A veces es difícil determinarlo. Son límites que no están tan marcados, que no los podemos
a veces identificar de manera clara. Un ejemplo sería el miedo a la muerte y la hipocondría. El miedo a la muerte es un miedo general. Todos tenemos cierto miedo a la muerte que a veces se aparece en determinadas situaciones, cuando de repente nos enteramos de la muerte de alguien. Es lógico que aparezca cierto temor y cierta ansiedad por esta palabra, la muerte, por este momento de nuestra vida que es la muerte. Ahora, la hipocondría ya sería una cuestión más patológica, donde la persona asocia toda situación de malestar de salud a la posibilidad y al miedo a la muerte. Entonces, ahí ya habría algo de lo patológico. O sea, sería una ansiedad, un miedo que tendría características patológicas. Que sin embargo, el miedo común, cierta ansiedad ante una situación que uno está atravesando, donde murió alguien, y que aparezca un poco de esta ansiedad, estaría dentro de lo que podríamos llamar la ansiedad sana. Hay que tener en cuenta que la ansiedad es una emoción normal, como decía antes, ¿no? Es parte del bagaje con el cual venimos como seres humanos. Es un aspecto importante tener en cuenta, ya que el objetivo no tiene que ser eliminar la ansiedad de nuestra vida, sino aprender a tolerarla y, como yo suelo decir, a gestionarla. Muchas veces las personas que vienen a mi consultorio con trastornos de ansiedad me preguntan, ¿me voy a curar? Entonces la pregunta mía, ¿cuál es tu sentido de esta palabra curar? Si la cura tiene que ver con que desaparezca la ansiedad, y no, porque son emociones que, como decía antes, forman parte de nuestra esencia como seres humanos. Entonces lo que tenemos que aprender es a tolerarla, a gestionarla y aprender a vivir con ella de manera que no nos sea estorbo, que no nos inhiba, que no nos limite en la vida. Por ejemplo, ante la situación tan particular como la que hemos estado atravesando, que es esta situación de pandemia y todo el impacto psicosocial que generó en nosotros, es normal que haya un alto porcentaje de personas con un índice alto de ansiedad o que nuestra ansiedad se haya elevado en este tiempo. Por eso les digo a la mayoría de mis pacientes, tranquilos, porque hay una cuestión que tiene que ver con un efecto, con una situación externa que impacta sobre lo interno nuestro y que hace que se eleve la ansiedad, pero por algo lógico, por un contexto externo del cual estamos aprendiendo a adaptarnos y a enfrentarnos. Por eso que decía, la idea es aprender a tolerarla y a gestionarla. La ansiedad que en este tiempo está generando toda esta pandemia, tenemos que aprender a capacitarla, a gestionarla, a tolerarla y ir adaptándonos a este nuevo suceso, por ejemplo, que tiene que ver con la pandemia. No todos elaboramos la misma respuesta ante los distintos sucesos, como por ejemplo esta situación de pandemia. Les voy a dejar algunos tips rapiditos como para poder enfrentar, tener tareas programadas, mantener algunos horarios, mantener los espacios individuales, mantener nuestra fe activa, generar momentos especiales, reactivar nuestros proyectos, etc. Estos son algunos de los tips. Pero por hoy vamos a dejar con este audio y vamos a continuar con este tema, ansiedad.